Historia 1. El vuelo de las almas perdidas. El vuelo 777 transcurría sobre el Océano Atlántico cuando Ana, una joven ejecutiva que viajaba por trabajo, se acomodó en su asiento. A su lado, un hombre de mediana edad con una mirada melancólica miraba fijamente por la ventana, a pesar de que fuera no se veía nada más que nubes. Ana trató de concentrarse en su lectura para distraerse, pero algo en la atmósfera del avión le provocaba una inquietud persistente. La noche avanzaba despacio, y las luces de la cabina se atenuaron para que los pasajeros pudieran descansar. Sin embargo, Ana no podía conciliar el sueño. La sensación de que algo estaba mal la mantenía alerta, como si una presencia invisible la acechara en la oscuridad. Mientras observaba a los demás pasajeros, notó que muchos parecían nerviosos, inquietos, como si compartieran su sensación de malestar. Alguna turbulencia ocasional sacudía el avión, aumentando la tensión en la cabina. Ana decidió levantarse y estirar las piernas, esperando encontrar algo que la distrajera de su creciente ansiedad. En el fondo no le gustaba volar. Solo lo hacía porque su trabajo le obligaba a viajar de vez en cuando. Caminó por el pasillo oscuro del avión, con su mente llena de pensamientos inquietantes. De repente, escuchó un murmullo suave que parecía provenir de la parte trasera de la cabina. Intrigada, se dirigió en esa dirección, siguiendo el sonido hasta llegar a una sección vacía del avión. Allí, encontró a un grupo de pasajeros reunidos en torno a un anciano que estaba contando una historia. Se acercó sigilosamente y escuchó mientras el hombre hablaba en voz baja, con un tono cargado de solemnidad. Les decía: hace muchos años, este mismo avión desapareció en el océano sin dejar rastro. Nadie sabe qué pasó realmente esa noche, pero algunos dicen que sigue volando, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las almas de los pasajeros perdidos aún vagan por los pasillos, buscando la paz que les fue arrebatada. Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras escuchaba la historia del anciano. ¿Podría ser cierto que el vuelo en el que se encontraba fuera una especie de purgatorio entre la vida y la muerte? Trató de apartar esos pensamientos de su mente, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. A fin y al cabo, su sensación era que había algo allí que no estaba bien. Decidió regresar a su asiento y tratar de dormir, pero su mente estaba demasiado agitada para descansar. Cada sombra en la cabina parecía cobrar vida propia, y los sonidos del avión resonaban en sus oídos como susurros siniestros. Entonces, en medio de la oscuridad, una figura se materializó frente a ella. Era una mujer joven, de aspecto triste y desamparado. Ana contuvo el aliento, sintiendo un nudo en la garganta mientras la figura se acercaba lentamente. ¿Puedes verme?, preguntó la mujer. Su voz era apenas un susurro en la noche. Ana asintió con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para responder. La mujer le contó su historia, cómo había perdido la vida en un vuelo trágico y ahora estaba atrapada en un estado de limbo, incapaz de seguir adelante. Necesito tu ayuda, dijo la mujer, con sus ojos llenos de desesperación. Necesito que encuentres mi cuerpo y me despidas adecuadamente, para que pueda encontrar la paz en el más allá. Ana estaba desconcertada, pero sintió una extraña empatía por aquella mujer fantasmal. Decidió ayudarla en su búsqueda, convencida de que era la única manera de liberarla de su tormento eterno. Durante las horas que siguieron, Ana y la mujer fantasmal recorrieron el avión en busca de pistas sobre la identidad y el paradero del cuerpo de la mujer. Juntas, descubrieron que su cuerpo estaba enterrado en un lugar remoto, lejos de donde el avión había desaparecido. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, Ana y la mujer fantasmal encontraron el lugar donde yacía el cuerpo, en las montañas que atravesaban en ese momento. Con lágrimas en los ojos, Ana pronunció unas palabras de despedida, liberando el espíritu de la mujer para que finalmente encontrara la paz. Cuando Ana regresó a su asiento, se dio cuenta de que la atmósfera había cambiado. Ya no sentía la opresión y el miedo que la habían acosado durante todo el vuelo. Se sentó en su asiento y cerró los ojos, sintiendo por fin una calma envolvente.
Cuando el avión finalmente aterrizó en su destino, Ana salió al exterior, sintiéndose ligera y liberada de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Miró hacia el cielo, donde el sol brillaba sobre la ciudad que se extendía ante ella. Mientras caminaba hacia su próximo destino, Ana sabía que nunca olvidaría la extraña y aterradora experiencia que había vivido en aquel vuelo. Pero también sabía que, de alguna manera, había encontrado la redención y la paz que tanto había buscado. Y mientras se alejaba hacia el horizonte, una suave brisa nocturna pareció susurrarle palabras de agradecimiento desde el más allá. Historia 2. La anciana que desapareció. El vuelo 121 se encontraba en medio de la noche cuando Mark, un hombre de negocios agotado, se acomodó en su asiento. A su lado, una anciana de aspecto siniestro tejía compulsivamente un chal negro. Mark trató de ignorar la sensación de malestar que le producía la presencia de la señora, pero no podía apartar los ojos de ella. Cuando la mujer finalmente levantó la vista y lo miró fijamente, Mark sintió un escalofrío que no podía ignorar. Pensando en distraerse, Mark se sumergió en una película en su tablet. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzó a notar extraños sucesos a su alrededor. Las luces del interior de la cabina parpadeaban intermitentemente y los pasajeros murmuraban inquietos entre ellos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Mark cuando vio que la anciana ya no estaba a su lado. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó de su asiento y comenzó a buscarla por el avión. Se dijo a sí mismo que solo iba a estirar las piernas, pero sabía muy bien que necesitaba localizar a su compañera de asiento. No podía haber desaparecido así, sin más. Fue entonces cuando llegaron las turbulencias. Empezaron a sacudir la cabina, sumiendo a todos en un estado de confusión y miedo. Mark llegó al baño y encontró la puerta entreabierta, de la que se escapaba una espesa niebla negra. Sin pensarlo dos veces, se adentró en el baño a oscuras. Allí, encontró a la anciana de pie frente al espejo. Su rostro reflejado estaba distorsionado por la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana extendió una mano esquelética y lo atrapó en un abrazo helado. Mark sintió como si el aire se congelara a su alrededor y una sensación de desesperación lo invadió. Intentó liberarse del agarre de la anciana, pero sus fuerzas parecían desvanecerse lentamente. En un último esfuerzo, cerró los ojos y se concentró en alejarse de la mujer con todas sus fuerzas. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró de pie en un lugar desconocido. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y musgo, y una densa niebla cubría el suelo. El sonido de una campana resonaba en la distancia, y Mark se dio cuenta de que había sido transportado a una realidad alternativa. Decidido a encontrar una salida, Mark se adentró en el paisaje desolado, enfrentándose a criaturas de pesadilla y sucesos inexplicables en su camino. Con cada paso, la sensación de que algo lo observaba desde las sombras lo atormentaba, y su mente comenzó a oscilar entre la realidad y la locura. Finalmente, después de lo que parecieron horas de angustia, Mark llegó a un claro en el bosque neblinoso. En el centro del claro, se erguía una figura alta y oscura, envuelta en sombras. Con el corazón latiendo con fuerza, Mark se acercó lentamente, temiendo lo peor. Cuando la figura se volvió hacia él, Mark sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era la anciana del avión, pero su apariencia estaba deformada y retorcida por la oscuridad. Con una sonrisa malévola en los labios, extendió su mano esquelética hacia Mark, atrayéndolo hacia ella con una fuerza magnética. En un instante de puro terror, Mark se dio cuenta de la verdad. La anciana no era una simple pasajera del avión, era una entidad antigua y maligna que se alimentaba de los temores de los viajeros. Y ahora, había atrapado a Mark en su reino de pesadilla para siempre. Mientras la niebla lo envolvía y la oscuridad lo devoraba, Mark se resignó a su destino. Nunca volvería a ver la luz del día ni a sentir el calor del sol. Estaba condenado a vagar por la oscuridad eterna. Se había convertido en una presa más de los horrores del vuelo nocturno. Historia 3. Vuelo hacia la oscuridad.
El experimentado piloto Van Collins había surcado los cielos durante años, pero el vuelo 237 con destino a Chicago sería uno que recordaría para siempre. Mientras se preparaba para despegar, una sensación de inquietud se apoderó de él, como si algo estuviera fuera de lugar. Durante el ascenso, Ben notó que la atmósfera en la cabina era tensa. Los pasajeros parecían nerviosos, y la tripulación estaba más callada de lo habitual. A medida que el vuelo avanzaba, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Una vez en el aire, Ben y su copiloto, Ariana, notaron que los instrumentos de navegación comenzaron a comportarse de manera errática. Las comunicaciones con la torre de control se volvieron estáticas y apenas audibles. Ya no tenían dudas, algo no iba bien. Trataron de mantener la calma y seguir adelante, pero la sensación de inquietud persistía. A medida que la noche caía sobre el avión, una densa niebla comenzó a rodearlo, reduciendo la visibilidad casi a cero. Ben se esforzó por mantener el control del avión, pero una fuerza misteriosa parecía estar empujándolo hacia abajo. Los pasajeros comenzaron a gritar y rezar en voz alta, sumidos en el pánico. De repente, el avión dio un brusco giro a la derecha, enviando a todos a volar por la cabina. Ben peleó por recuperar el control, pero era como si el avión tuviera vida propia, resistiéndose a sus intentos de domarlo. Mientras tanto, Ariana luchaba por mantener la calma y ayudar a los pasajeros a asegurarse. En medio del caos, Ben notó algo extraño en el horizonte. Una luz parpadeante y distante parecía llamarlo, atrayéndolo hacia ella con una fuerza magnética. Sin poder resistirse, comenzó a dirigir el avión hacia esa luz, ignorando todas las advertencias y protocolos de seguridad. Cuando finalmente llegaron a aquel foco, Ben y Ariana se encontraron con un paisaje desconcertante y surrealista. Un campo de ruinas se extendía ante ellos, en mitad del cielo, iluminado por una luz fantasmal que parecía provenir de ninguna parte. No había señales de vida en ninguna parte, solo un silencio sepulcral que lo envolvía todo. Ben y Ariana intercambiaron miradas preocupadas, sin saber qué hacer a continuación. Intentaron comunicarse con la torre de control, pero todas sus señales fueron recibidas con estática y silencio. Estaban solos en un lugar desconocido, atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Bajaron del avión. Decidieron explorar la zona en busca de ayuda, pero cada paso que daban los llevaba más y más lejos de la realidad que conocían. El paisaje cambiaba constantemente, como si estuvieran atrapados en un laberinto interminable de pesadillas. Primero era un valle, y después un desierto. Empezaron a caminar por sus dunas, sin saber a dónde les conduciría todo aquello. Después de horas de vagar por el desierto, Ariana tropezó con un objeto metálico semienterrado en la arena. Lo desenterraron y descubrieron que era una placa de identificación del vuelo 237, el mismo vuelo en el que estaban. Pero lo que más los sorprendió fue la fecha grabada en la placa. Era el día en el que habían despegado, pero décadas atrás. Ben y Ariana se miraron el uno al otro, atónitos por la revelación. ¿Cómo era posible que hubieran viajado en el tiempo? ¿O habían sido arrastrados a otra dimensión completamente diferente? Las preguntas sin respuesta los atormentaban, pero sabían que debían encontrar una manera de volver a casa, si es que alguna vez podían. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Ben y Ariana continuaron caminando, hasta que se encontraron con una antigua estación de radio abandonada. Decidieron intentar enviar una señal de socorro, aunque sabían que las probabilidades de ser escuchados eran escasas. Pero mientras transmitían su mensaje al vacío, una voz susurrante y siniestra resonó en la radio como respuesta, advirtiéndoles que habían entrado en un reino del que no había retorno. Asustados, los pilotos se aferraron a la esperanza de que algún día encontrarían una salida de aquel lugar oscuro y desconocido. Pero mientras la noche los envolvía y las sombras los acechaban, supieron que su lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Y en esa oscuridad interminable, susurros inquietantes les recordaban que no estaban solos, y que las almas perdidas del vuelo 237 los observaban desde las ventanillas del avión que habían dejado atrás,
esperando el momento adecuado para reclamarlos como suyos. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.